Ahora, el día de hoy puede uno decir que la oración de ustedes muchas veces confirma la palabra, porque lo que están ustedes pidiendo es lo que Dios trae. Inexplicablemente yo no me pongo de acuerdo con ustedes para hacerlas, pero el día de hoy pues, sé que ahorita se van a dar cuenta de la continuidad. Hablamos la vez pasada de la idolatría, ¿recuerdan? Una fase de mandamiento, una fase de ver dónde están las problemáticas y por último una decisión de a quién quieres pertenecer. Y entonces el día de hoy, pues el título de este estudio es El mundo y tú. El mundo y tú. Entonces Dios comienza desde la tentación de Satanás en el desierto, comienza a hacer una división de los reinos, del reino de aquí y del reino del Espíritu. Desde el momento en que hace referencia a algo que para el hombre podía ser como inexplicable, porque en Mateo 4, versículo 4, dice que el Señor respondió a la tentación de Satanás cuando dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces nuestro Señor respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y tú sabes que si tú no comes te puedes morir de hambre. O sea, el que no come se puede morir. Entonces cuando Dios le dice al hombre, no solo de pan vivirá el hombre, como que para la naturaleza de uno dice uno, me quedo sin comer y me quedo muerto. Entonces Dios lo que quiere cambiar es la perspectiva de la vida, ¿no? La vida no es a partir del alimento. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo que hizo primero fue soplar aliento de vida. No lo llenó de hot dogs ni de... ¿no? Primero es la vida producida por el Espíritu. Y entonces cuando tú ves la profecía de los huesos secos, cuando le pregunta el Señor al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y dice, pues tú sabes, Señor, pues dile, profetiza. Pero aún que ya estaban los tendones, que ya estaba todo, dice, sí, Señor, pero no se mueven. Pues dile al Espíritu que venga de los cuatro vientos para que les dé vida. Entonces cuando Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, dice la Escritura que la palabra es vida. Amén. Y es medicina. En Proverbios 4 dice, está atento a mis razones, guárdalas en tu corazón, porque son vida al que las halla y medicina a todo su cuerpo. Desde ahí empieza como un panorama diferente a lo que nosotros conocemos. Nosotros pensamos que la comida es la fuente de vida. Pero entonces, ¿por qué diría el Señor en su palabra, no trabajes para la comida que perece, sino trabaja para la comida que a vida eterna permanece? Y dice que en los postreros tiempos habrá gente que prohíba comer las cosas que Dios hizo para el hombre. Entonces la gente ahora se va mucho por la comida, pero no se va por el Espíritu, que es el que da vida. Entonces Dios empieza a decir, desde este momento en que no es lo que tú piensas la vida. Y digo que desde que no piensa el ser humano de la cuestión natural. Es como el carro, le echas gasolina y camina. El hombre come y camina. Si no come, no camina. Entonces, como Dios me dice, no solo de pan,
quiere decir que no es solo gasolina, dijéramos, en un coche, ¿no? Sino también es aceite, también es electricidad, también es una batería. Entonces dice el Señor, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entendemos entonces que la palabra es vida, entendemos que por la palabra fue las cosas hechas de lo que no se veía, por fe. Y entonces el Señor dice, ya que estamos en este plano, no te hagas tesoros en la tierra. Por ahí vamos captando la oración. No te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿De dónde sale la comida? De la tierra. La comida de nosotros se da en la tierra. Desde el momento en que le dijo al siervo, mata y come. Y desde que sabemos que el hombre es creado de la tierra y que todo lo que el hombre necesita, minerales y todo, nace de la tierra. Porque uno es de la tierra. Uno solo. Entonces los rábanos, todo lo que sale de la tierra es lo que complementa. Entonces ahí te das cuenta que es verdad que Dios dijo que hizo al hombre de la tierra. Pero después sopló aliento de vida. Entonces no solo de la tierra vas a vivir, de la comida que sale de la tierra, sino vas a vivir del Espíritu, porque Dios sopló aliento de vida. ¿Sí? Pero aquí dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está, o ahí estará también vuestro corazón. Los tesoros de la tierra, si tu corazón se queda en que todo lo de aquí, todo lo natural, todo lo que ves es lo único que tienes, pues es permitido, porque nadie puede obligar a alguien a creer algo. Solamente el Espíritu de Dios puede convencer a las personas de que hay un reino espiritual más allá del reino natural, el reino carnal. Pero cuando yo te dije la vez pasada de la idolatría, ¿a quién perteneces? Pues aquí es donde te está diciendo dónde está tu corazón. Ahí está tu tesoro. Si tu tesoro está en Jesucristo, aquel que promulgó el amor a través de la obediencia a lo que Él dice, que dijo, el que me ama, mis mandamientos guarda. El que no me ama, mis mandamientos no guarda. Aunque diga romanticismos, y sí, Señor, te amo mucho, y se deshaga ahí diciendo, si no obedece los mandamientos, su amor es más falso que cualquier moneda de 3 pesos. Porque se reduce a puras emociones, pero no obedecen. Ahora, dice la palabra de Dios, sométase toda persona a toda autoridad establecida. Y el que resista a la autoridad, a Dios resiste. Cuando eres hijo y eres menor de edad, ¿a quién te debes? ¿Cuál es tu autoridad? Tu papá, tu mamá. Y entonces, para que el joven tenga una fuerte arraigo en la adoración en Dios, le dice, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida en esta tierra. El único mandamiento con promesa es para los jóvenes, porque ya después de determinada edad, pues ya no hay potestad sobre el joven, según el país, según la cultura. Pero si tú honras a tu padre y a tu madre, entonces cumplirás con algo que dice el Señor. Si no amas al que ves, que es tu mamá, tu papá, ¿cómo vas a amar al que no ves? Si tú dices amar a Dios, vas
a guardar los mandamientos que te dicen que toda autoridad establecida sobre ti tiene que estar honrada por ti. Y en la iglesia hay una autoridad que es nuestro Señor Jesucristo y que pone también a pastores, gente que guía a la iglesia. Y dice, sujétense pues a sus pastores, porque ellos son los que van a dar cuentas de su alma. Entonces el pastor te dice, haz un culto de oración en tu casa, haz un altar de oración en tu casa. Y en vez de levantar un altar de oración en tu casa, lo que se levanta en tu casa es una nube de humo que parecen explosiones nucleares, porque todo está de cabeza. Puede haber ambientes de violencia, puede haber ambientes de lo que predicamos la otra vez, de idolatría, ¿sí? Puede que haya gente de tu propia familia que no te crea y que hasta te agreda por ser creyente en Jesucristo. ¿Cómo vas a vencer esas cosas si tú te agarras del reino de la tierra? Psicología, buenas intenciones, conforme a lo que tú hablas, a ver que la gente... Si tú te adhieres a eso, tu éxito espiritual va a ser prácticamente nulo. Las batallas de los hijos de Dios se ganan en rodillas. Y a ver, echando fuera demonios, dice el Señor, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Detrás de un ídolo, ¿qué hay? Un demonio. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Echarlo afuera. Se enoje quien se enoje, te oiga quien te oiga. Pero si tú le tienes más temor a la gente de lo que digan que a Dios, entonces tú vas perdiendo la batalla. ¿Cómo pides respaldo de Dios? Si acuérdate cuando los espías fueron a la tierra a ver y dijeron, hay gigantes enormes. No se va a poder conquistar esa tierra porque están gigantes. ¿Y qué dijo aquel? Los comeremos como a pan, si Dios va con nosotros. Eso. Entonces, levantar tu altar de oración en tu casa es que todo el mundo oiga, que todo el mundo sepa quién eres tú. ¿Por qué? Hay una razón bíblica. El que me confesare, Dios le confesará. Pero el que lo negare aquí, Dios lo negará ahí arriba. ¿Qué te da miedo? Que sepan que eres hijo de Dios, que eres cristiano. Si te matan vas ganando, porque morir es ganancia y vivir es Cristo. Y si yo no tenía miedo que me mataran cuando andaba yo de delincuente, pues ahora ¿cómo voy a tener miedo de decir que soy hijo de Dios? Pero no con mi palabra, con tu vida, con tu vida. Pero si la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo, velad y orad para no entrar en tentación. La oración es la prevención de que tú no entres en incredulidad. Y la incredulidad es lo que le reprochó el Señor cuando resucitó en el aposento, que estaban todos a la mesa sentados, y dice Marcos 16 que les reprochó su incredulidad porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La incredulidad es un arma demoníaca que te mete miedo. Ay, no, ¿qué van a decir si oramos fuerte o si nos oyen? Pues que oigan, los demonios tienen que oír. Oigan lo que oigan ellos.
El Espíritu Santo es el que te va a respaldar y la victoria es tuya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Conforme a qué? Conforme a su voluntad. Ese es el reino del Espíritu que hay que conquistar aquí abajo en la tierra. Queriendo o no, tú no eres un elemento neutral, hermano, donde tú puedes ver que se están peleando y tú eres amigo de los dos. No se puede. Tú estás en guerra, en una guerra que no es contra carne ni sangre, sino es una guerra contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. ¿Tú ves cómo se manifiesta la maldad? A través de la influencia en la mente de gente que hace cosas que dices tú, ay, en la torre, ¿cómo puede ser que sean capaces de hacer eso? De violar niños, de asaltar viejitas, de pegarles a los ancianitos, de maltratar en su propia casa, de desobedecer, chamaquitos que ahora ya no obedecen nada ni a nadie. Que ahora si tú les haces algo ya te quieren acusar con los derechos inhumanos. O sea, esto está bien duro. Entonces lo que te va a fortalecer en el Espíritu, según el libro de los Hechos, cuando el Señor le preguntan al Señor, oye, ¿y vas a restaurar el reino en este tiempo? Y dice, no es en tu potestad ni en la mía saber cuándo el Señor va a hacer eso. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si tú ves dónde estaban los apóstoles o los siervos de Dios esperando el Espíritu Santo, estaban en el aposento alto, todos unánimes juntos, ¿cómo? Orando. Orando es como se desatan las lenguas, orando es como viene el Espíritu Santo a bautizar. Pero la gente que quiere Espíritu Santo y no es una persona de oración, ni levanta altar en su casa, ni nada, el gobierno de la carne, del mundo y de la tierra es el que va a organizar la vida. Y entonces van a andar por vista. Creen en lo que ven. Pero si tú eres una mujer y un hombre de oración constante y estás clamando a Dios y estás pidiéndole a Dios, Dios te va a contestar para que tú crezcas como espiritualmente. Pero la oración no es estarte haciendo catarsis como si estuvieras en un psicólogo. La oración es constantemente estarle pidiendo hacer su voluntad. Velar y orar, ¿para qué? Para entrar en tentación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que no entres en tentación. ¿Qué es la voluntad del maligno? Que entres en tentación y te pierdas. Ahí está la guerra. Y el Señor dice orar sin cesar para todo. Y te pone el ejemplo del juez injusto que dijo, ay, bueno, ya vamos a atender a esta mujer para que ya. Y el Señor no es así, pero Él está viendo tu corazón y te responde, y va a haber milagros en tu vida, en tu sanidad, en tu cuerpo, ¿no? En cosas que tú dices, ay, Señor, y te va a incrementar fe. Así sea. Y entre tus crecimientos, como un niño va creciendo, cuando tengas la fe de milagros, entonces vas a decir, sí, Señor. No sé si lleguemos a trasladar los montes, yo no lo sé. Pero el Señor dijo, si tuvieras la fe del grano de una mostaza. Pero todo eso, cuando dice, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Jeremías 17, versículo 5, dice la palabra de Dios así. Jeremías 5, Jeremías 17, mira, te voy a decir, ¿qué dice acá? 3, 4, 5, 6.
Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. La gente que entra en dependencia de hombres o de mujeres o de padres o de lo que sea, esas dependencias lo que hacen es alejarte de Dios. ¿Cómo puede depender una persona del amor de una mujer más que del amor de Dios? Se sucede algo que le llamamos dependencias emocionales que trastornan todos tus sistemas y que te pueden dar depresiones, que te pueden indicar el suicidio, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí dice: maldito el varón que confía en el hombre. En la traducción de la Biblia hebrea dice que pone su apoyo en su brazo, que se apoya en su brazo. Confían en el hombre y se apoyan en su brazo. Pero también existe el libro de Isaías, capítulo 5:1. Dice el Señor, dice: ¿a poco ya se ha cortado el brazo de Dios? No se ha cortado el de Dios. Dice, aquí mira. Ahora, Isaías 5:1. capítulo 5, no, Isaías 53, perdón, no 5, Isaías 53, versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado la suya? Su brazo fuerte te ha conducido desde la muerte hasta hoy, hasta la vida. Es el que ha metido la mano para sacarte del infierno. ¿Cómo voy a estar apoyándome en el brazo de un hombre? Por eso dice Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y se apoya en su brazo. Entonces ella dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué te apoyas en otras cosas que no son Dios? ¿Por qué te apoyas en otras cosas que no son Dios? Como en seres humanos. Y como todas las dependencias del humano, de por sí, un fin que es la muerte, depende de un ser humano moral. El día que se muera, tú querés morir igual. Vas a ver la muerte como algo natural. Siempre vas a estar temeroso de que tu protector, o la gente que te cuida, la gente de la que dependes, se vaya a morir. Cuando eso es lo más seguro, desde que nacimos, que nos vamos a morir. Pues sí. Pues eso va garantizado desde que nacimos. Entonces, ¿para qué me aferro a materia muerta? En la idolatría dijimos: ¿cómo vas a confiar en materia muerta? Pues el ser humano que depende de otro ser humano también está confiando en materia muerta, porque es bien seguro que nos vamos a morir. Entonces, si dice que manos si no tocan, tienen ojos si no ven, tienen orejas si no oyen, tienen nariz y no respiran, no hay aliento en sus bocas, están muertos. Pero dice: así sean los que en ellos creen y los que los hacen. Y si tú dependes de una persona, pues estás haciendo exactamente lo mismo, depender de un muerto. Y entonces también el ángel, cuando vio a las mujeres que iban a ungir el cuerpo del Señor, le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Cómo te confías tu vida en una persona? Pero te digo algo: Dios no te va a quitar eso sin ti. No le puedes pedir a Dios: Dios, quítamelo. Dios no te va a quitar nada. Tú tienes que decidir levantarte por Dios, pararte por Cristo, pararte por Cristo, pararte por la verdad. Y pase lo que pase, y te deje quien te deje, o venga quien venga, dice el Señor: aunque sin padre y sin madre me quedara, con todo Dios me recogerá. Pero eso no es magia. Dios no va a venir a quitarte nada. Es que no tengo fuerza, es que yo no puedo. La fuerza va a venir cuando tú decides levantarte.
estás sentado en una silla, cuando tú decides, viene la fuerza para levantarte de la silla. Dios no te levanta de la oreja ni nada, ni te da la mano para que te levantes. Tú decides por Dios, decides por Cristo, y en el momento en que tú decides y te levantas, viene la fuerza de Dios para levantarte y tomar distancia tanto de las cosas naturales del mundo como de las dependencias de los seres humanos, que dice el Señor, es maldición confiar y poner la dependencia del brazo de un ser humano. Así como es también el depender de un ídolo. Y quedamos, y luego se vinieron unas experiencias de que lo que estábamos predicando, de los ídolos de personas que son músicos, ahora jóvenes, que hay un montón ahí en la tele o en donde sea, y ¡ay, mi ídolo!, ¿no? En aquel tiempo el ídolo era Jimi Hendrix o Elvis Presley, o no sé, los Beatles o lo que sea. Pues ahora son otros nombres y otras generaciones y otras cosas que también idolatran los jóvenes de hoy. El que está ahorita oyendo música del mundo está idolatrando, lo están jalando a la idolatría, porque todos esos son ídolos, los ídolos de la juventud, dicen por ahí. Ahí están los ídolos muertos. ¿Por qué? Porque se van a morir. No va a haber eternidad más que en Cristo, es la única manera de tener vida eterna. Entonces, no hay posibilidades de que nosotros hagamos una manifestación de confianza en el brazo de Jehová, que dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Si tú no crees que tu guerra la vas a ganar con el arma que Dios te dio, que es la oración, porque está escrito, velad y orad para no entrar en ¿qué? En tentación. Pero la inteligencia dice, Señor, oración, dice, oraré también, pero oraré con el entendimiento. Y Dios pone a uno a orar en el entendimiento, o sea, una oración lógica, no una oración a partir de la angustia por no haber obedecido lo que Dios te había hecho que hicieras. Lo que a ti te toca hacer no lo va a hacer nadie. La responsabilidad de tu salvación es tuya. Nadie te va a salvar. Dios no va a salvarte a ti por otro, porque está escrito, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Y luego habla de la dentera, dice el Señor, ya no más el dicho de que los padres comieron uvas agrias y los hijos tendrán la dentera. Ya no. Los pecados de los padres son de los padres y de los hijos de los hijos. Cada quien es responsable de su salvación. Primer vida. ¿Y cómo vas a salvar tu vida si dependes de un muerto? De un ser humano. A veces hay gente que sabe, y me lo han dicho, hermanos, yo a veces no distingo eso. Dice, mira, ese hombre o esa mujer, su mirada la tienen sin vida, sin luz, parece muerto. Por algo dirá, despiértate tú que duermes, el muerto te alumbrará Jesucristo. Sabemos que el que no tiene espíritu está como los tendones y la carne que se instalaron en los huesos secos, pero no tenían vida, estaban muertos con tendones. Y ahí está la revelación, en esa parte de los huesos secos, ahí está la revelación de la vida por el espíritu. Porque dicen, pues ya tienen tendones, ya tienen todo, pero no se mueven. ¿Qué dice entonces el Señor? Llama al espíritu de los cuatro vientos para que les dé vida. La gente que no tiene vida en el Espíritu Santo, lógicamente no es de oración valiente, de oración en conjunto. Es que no me va a oír el enemigo, pues que me oiga, porque de aquí tiene que irse, donde yo me pare. Si estás en santidad, de ahí tú vas a poder echar fuera demonios, ¿no dice la Escritura? En mi nombre, no vayas a ir tú solito porque te van a dar una revolcada. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quiere decir, serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, sí es definitivamente
la parte en que más me llama es la parte de Marcos. Marcos 3. Es Marcos capítulo 3, versículo 31. Marcos 3, versículo 31, si no me equivoco. Dice la madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y les respondió Jesucristo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Y te digo una cosa, la palabra de Dios también dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando uno anduvo creyendo en Dios y haciendo cosas de Dios y se juntó con los incrédulos, a muchos de nosotros por poco nos cuesta la vida. Por poco nos cuesta la vida. Hay un pasaje allá adelante, en Marcos 10, que dice la palabra de Dios que se encontró a un joven que llegó con nuestro Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿No? Y entonces el Señor le dice: pues guarda los mandamientos, ¿no? Ya te lo sabes. Y dice el joven rico: pues yo todo esto lo he hecho, los mandamientos. Dice el Señor: sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre dice: entonces respondió él y dijo: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor dijo: pues ya casi llegas a la perfección. Jesús, mirándole, lo amó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Y entonces esa dependencia humana de la que está diciendo el Señor, que es el hombre es maldito si se recarga en el brazo de una persona o de las cosas que existen en la tierra, inclusive el alimento, porque también te invita al ayuno, como que a ver, niégate a comer temporalmente para que sepas cuál es el reino espiritual. Y entonces el hombre dice: pero él, afligido por su palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Dios te invita a depender de Él y tú te aferras. No, pues es que esta persona la amo mucho, ¿cómo la voy a dejar? Es que mi coche, mi casa, mi refrigerador. Hermano, cuando dijo el Señor que mi familia es la que hace la voluntad de Dios, está ratificando Él con sus hechos
que no tiene nada que ver el creyente con el incrédulo, aún siendo familia. O tú dime si estoy ya mal. Y el joven rico se fue triste porque no quiso dejar lo que más apreciaba. Tenía mucho. ¿Sí? Se fue afligido. Se fue muy afligido. Ahora mira. Después de eso, Pedro, en el versículo 28 dice, comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo, ¿y qué, ahora qué? ¿Qué nos vas a dar o qué? El galardón. Respondiendo Cristo dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Fíjate, si dice así tu Biblia, Sí, amén. que dice Cristo que hayas dejado todo, porque Pedro dijo, nosotros dejamos todo y te seguimos. Hablando del joven rico antes, ¿no? El joven rico dijo, no, pues se fue triste porque tenía posesiones y no quiso seguir a Dios al reino de los cielos. Si comenzamos en el texto de 4:4 que vimos de Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo que ves, pero contando también los seres humanos. Porque aquí lo está diciendo, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Quiere decir que Dios no quiere que te despojes, porque te lo va a regresar. Quiere que no dependas, para que no tengas lazos que te unan a la tierra cuando venga Él en las nubes, y tú no te puedas ir porque estás anclado a tu casa, a las zapatas de tu casa, a las ventanas, o al coche, o a las personas. Al amorcito. No dice el Señor que los abandones. No, esto no es fanatismo religioso loco. No, esto no es así. Dice el Señor, no hay nadie que haya dejado lo que sea, esposa, esposo, hijos, todo, por mí, por el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Amén. Así Quiere es. decir que primero toma distancia de los incrédulos, de tu familia. Toma distancia, porque ¿qué tiene que ver el creyente con los incrédulos? Pero si no tomas distancia, sigues viviendo con ellos como si no pasara nada, primero me estás diciendo que no pasa nada. Segundo, tu vida puede estar en peligro. Y algunos de nosotros ya estuvimos a punto de morirnos por eso. ¿Qué te decían en tu grupito? Es que voy a ir a predicarles allá a mi banda. Sí, es más fácil que ellos te jalen a la borrachera a que tú dejes, a que tú te los traigas para que de ver. Pues el evangelio es igual. Lo que tienes que hacer es y tú los escuchas. Pero aquí está la mesa. Yo los he dejado y te he seguido. Pero el Señor dice, vas a recibir 100 veces más. Otra vez casa, hermanos, te los va a dar. ¿Para qué? Para el reino. Para que sus almas se salven. Primero te van a decir, no, eres un fanático, no sé qué. Tengo que tomar distancia. No te unas. ¿El Evangelio dice o no dice así? La Biblia. Dejarán padre, madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Dejará.
a su padre y a su madre. No, pues ahí todavía los muéganos quieren vivir todos como si fueran niños, ya casados, ahí todos juntos. La palabra de Dios no dice eso, hermano. Y si dice que no te hagas tesoros en la tierra, dice la palabra, de cierto te digo, son palabras de Jesucristo, en rojo en tu Biblia tienen que estar. No hay nadie, ninguno, que haya dejado casa o hermanos, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi causa, o el Evangelio, que no reciba 100 veces más. Amén. Dime si no es negocio. Deja de depender. Es que mami, papá, como los niños chillones. Papi, no me dejes. Todos abandonados se sienten porque se va el papá. No. Dios, dice la palabra, es padre de huérfanos. Amén. Cristo es el único que llena a todos en todo. Sí, amén. Y ya que tú seas lleno de Cristo, entonces Dios te va a devolver aquello. Nomás te lo va a quitar un ratito para que dependas totalmente de Él. Esto no es fanatismo, es revelación del Espíritu de Dios. Aquí está en su palabra. Segunda de Corintios, y terminamos. Segunda de Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con los incrédulos. No te unas. Quiere decir, no quieras vivir tu cristianismo, tu comunión con Dios, haciendo las mismas cosas con los incrédulos. ¿Qué le dijo al pueblo de Dios hablando de idolatría? En la tierra donde vayas, no hagas lo que ellos hacen. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Todas las costumbres. ¿Qué hizo Salomón? No las mujeres fueron los que lo llevaron a volverse allí a los altares de Satanás otra vez. Para que veas el peligro. Si tú te paras por Cristo, no te va a pasar nada. Dios no es injusto. La ley no le salva, ¿verdad? Toma distancia. Pero dice el Señor, si tú los dejas, yo te los devuelvo 100 veces más. Lo único que quiero es que te separes para que me tengas a mí por sobre todas las cosas. Pero Él no es injusto, ni es egoísta. Es Dios bueno. Tú déjalos y te volveré, ¿qué? 100 veces más. ¿Dice o no dice? Sí. Quiere decir que entonces se cumplirá la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no vas a poder ser salvo ni tú ni tu casa si te pareces a un muégano metido ahí en la incredulidad, la idolatría, las costumbres y todas esas cosas que traen los ancestros, tercera y cuarta generación de los que ¿qué? Y hablando de imágenes, ¿cuántas generaciones hay atrás de gente que tiene papá, mamá, abuelito, bisabuelito, tatarabuelito, chosnoabuelito, no sé qué, de que todos vienen de la misma idolatría y lo defienden como si defendieran su vida? El niño, pa. El niño, pa, El niño de tota. de lo que sea. Entonces, hermano, la dependencia no es definitivamente una cuestión que tenga que ver con algo sencillo. El reino espiritual dice, el reino de Dios sufre ¿qué? Violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Yo no sé, Señor, yo me voy a jugar por ti
Pero la gente que se me acerque yo no la voy a rechazar. La gente que me pida no voy a dejar de darle. Amén. No voy a dejar de amarlos. Porque el mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Pero ese es el verdadero desapego de las dependencias humanas. Entender la ruta de la palabra de Dios. Maldito aquel que se apoya en el brazo de un hombre. O ya se cortó el brazo de Jehová, ¿para qué andes confiando? ¿Qué costo ha tenido la dependencia de esa gente incrédula? Algunos de nosotros nos ha querido casi costar la vida. Pecado. Entonces, hermano, sí puedes pensar que Dios es bueno. Amén. Versículo 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. Es un equilibrio, hermano, lo que Dios nos predica, lo que Dios nos enseña en la palabra. No es una secta donde te digan, no, tú ven acá y nos suicidamos juntos y eso no es cierto. No, hay sectas que así se han ido a matar ahí juntos, Sí. todos juntos. Sí. O se aíslan. No, aquí no se trata de aislarse, se trata de entender el reino espiritual y la distancia que tenemos que tener para no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y no vas a ganar la batalla si no es con oración, que es lo que vamos a ver el siguiente sábado. El triunfo. Y al diablo hay que hablarle con voz sonante: vete de aquí, Satanás, tú no tienes conmigo ni suerte ni parte. En el Amén. nombre de Cristo Se enoje quien se Jesús de enoje. Nazaret. Y si me corren de aquí, pues ya sabrá Dios cómo me va a ayudar. Y que nadie me quiere, pues porque no quieren a Dios. A mí me lo dijo el Señor. Sí. A ustedes no los quieren porque no me quieren a mí. Qué bueno. Ni siquiera es personal. A Cristo no lo mataron porque hizo algo malo, sino porque dijo ser Dios en carne. Amén. El juicio más injusto que ha habido, ¿no? Sí. Imagínate que a nosotros no nos pasen cosas. El apóstol Pablo se alegraba que me digan: alégrate cuando hablen de ti mintiendo. Llénate de gozo Gloria a Dios. mientras digan mentiras, porque ya cuando traigas ahí pecado, mejor más te vale que vayas, te arrepientas rápido, porque si no, llega la muerte por la paga. Vamos a dar gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por la revelación, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que somos templos del Espíritu Santo, que no debemos estar unidos en yugos desiguales con la incredulidad, porque es más fácil que ellos nos llenen de incredulidad que nosotros los llenemos de fe. Padre eterno, te pido, Señor, que esta palabra se cumpla, que cuando andemos, Señor, en tus caminos y hayamos dejado todo, esperamos que tu promesa se cumpla. Tú dices: les devolveré 100 veces más, padre, madre, hijos, todo lo que hayan dejado. Y, Señor, sabemos que amamos a nuestras familias, sabemos que amamos a los que nos rodean, Padre, porque no es cuestión de exclusión, es de amor, pero sabemos que es más valiosa el alma en el futuro por la salvación que todos los tesoros de aquí que hay en la tierra, Señor. Y por eso nos administras tú la fe. Es que nada de lo que está aquí es eterno, todo lo que está aquí es perecedero, porque la tierra y los cielos pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Así lo dices tú: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y lo que estamos ahorita es confiando en tu palabra, no confiando en un hombre, no confiando en nadie más, sino en tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a discernir, Señor, y a poner por obra la palabra, Señor. Ayúdanos a ser testigos, Señor, de tu amor con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestras familias, pero no unirnos, Señor, en las actividades
actividades de la incredulidad. Dejar, Señor, y amarlos, interceder por nuestros familiares, por las gentes que nos rodean. Y Dios, pues bendice a cada familia aquí representada, Señor, y ayúdanos a los que están también distantes por estas circunstancias que vivimos. Bendice, Señor, a mi esposa, a mis hijas, Señor, a mi hijo Ricardo, a los hijos de Hugo, Señor, a los hijos de Leti, a Mariana, Señor, a Argelia, en el nombre de Jesús. Nuestra vida te la ponemos en tus manos y sabemos, Señor, que el triunfo va a ser salvación, vida eterna, consagración, santificación, y daremos fruto, Señor, en el nombre de Jesús. En ti daremos fruto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.